Hermanos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes una vez más para poder compartir un momento la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a ver el tema la iglesia y su crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Vamos a ver un poco de lo que es la unidad 2 antes de entrar al tema de que la iglesia se establece, cómo se expande, sigue creciendo, etcétera, que es parte del contenido. Vamos a ver qué es la iglesia y cómo se conforma. Vamos a dar gracias a Dios primeramente por permitirnos compartir la palabra este día. Amado Dios, gracias Señor porque podemos estar juntos una vez más a través de este medio tecnológico para poder compartir tu palabra, Señor. Bendito eres Dios, bueno y perfecto, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ver un poquito de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Somos nosotros, ¿no? Sin embargo, aquí indica claramente qué es la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver un poco. Efesios 5:23. Hemos sacado muchos versículos de la Biblia con respecto a este tema para que nosotros podamos hacer un estudio a fondo. Por ejemplo, el verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Se hace una referencia en que el marido como cabeza y la mujer como cuerpo, y si Cristo es la cabeza de la iglesia, pues es la novia, ¿no? La esposa de Jesús. Por eso vamos a tener bodas, las bodas del Cordero, ¿no? Claramente podemos entender ese enfoque. En 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Viene eso desde el principio de la creación, en el que Adán era el primer hombre que se ha creado, y el postrer Adán es Jesús, quien es espíritu vivificante. ¿Por qué es importante que sepamos esto con respecto a la iglesia? Porque aún así empieza lo que ha sido la caracterización de Adán, cuando Dios crea a Eva de la costilla de Adán, ¿no? Lo que refleja Génesis 2:21 al 23. Y también muestra en el versículo 23 que dice que Adán dijo, ¿no?, que era Eva carne de su carne, huesos de sus huesos, por lo que le iba a llamar varona, porque fue tomada del varón, ¿no? Y hacemos más o menos una comparación en Juan 19:34, en el que dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué era antes? ¿Qué era antes? Sacó de sus costillas, y dice: y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? Y aquí, en el caso de Jesús, salió sangre y agua, ¿no? Tiene que ver con la carne, cómo ha ido creando, para que nosotros entendamos la analogía de que Jesús y la iglesia, que Jesús es la novia la iglesia es la novia de Jesús, porque compara mucho lo que es la familia, lo que es el varón y la mujer. Vamos a ir a 1 Corintios 11:13, en el que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Más o menos podemos ejemplificar de esta forma en estos gráficos. Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Es más o menos el versículo reflejado gráficamente de esta manera. ¿Sí? Entonces, como si marido reflejara lo que es Cristo, y la mujer como si fuera la iglesia. Y volvemos a repetir el versículo en el que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cabeza, la iglesia es su cuerpo y ese es su salvador. Por eso es que estamos haciendo esta analogía, ¿no?, para que esto quede claro.
En Efesios 1, 22 y 23 indica, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es lo que veíamos en ese versículo prácticamente, ¿no? Pero entonces, una vez visto esto, vamos a referir cómo debería alimentarse la iglesia, ¿sí? Entonces en Juan 6, 33, 35 dice claramente, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces, ¿cómo debe alimentarse la iglesia? De Jesús, porque Jesús es el pan. Y estando con él vamos a estar nutridos. En Juan 6:51 refleja de misma forma, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos claramente este versículo, es que la iglesia estaría muerta, desnutrida y obviamente pronta a morir si no fuera que se alimenta de Jesús, que es el pan de vida y es cabeza de la iglesia, como el varón es cabeza de la mujer. ¿Qué vestiduras debe tener la iglesia? ¿Sí? En Apocalipsis 19, 7, 8 indica, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este versículo es maravilloso porque dice claramente las bodas del Cordero y que la esposa, nosotros, se ha preparado. ¿Y cómo debería estar vestida de lino fino? ¿Qué es el lino fino? Dice literalmente las acciones justas de los santos, en la forma en que nosotros debemos de obrar, ¿sí? Colosenses 3, 12, 15 indica, vestidos pues como escogidos de Dios, como tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia. O sea que eso de que no te perdono ninguna, no va con la iglesia, con los hijos de Dios. De benignidad, de humildad y de mansedumbre, ¿no? El fruto del Espíritu se ve claramente en esto, de paciencia y soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor. ¿Cómo debemos vestirnos? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, el cuerpo de Cristo, que somos uno solo, la iglesia es una sola, debemos de estar vestidos como santos, como escogidos de Dios, y que fluye en nosotros el Espíritu Santo, vestidos de amor, ¿no? Porque es importante que la paz del Señor gobierne en nuestras vidas, ¿sí? Es importante también poder vivir en comunidad. La iglesia es una. Debemos entender, primeramente esto estoy enfocando, antes de que empecemos a ver cómo desde el principio en los hechos, ¿no?, la iglesia se ha fundado. Es importante que nosotros aprendamos a vivir en comunidad, ¿sí? Que nos demos cuenta que el cuerpo de Jesús somos todos, muchos, cada quien con su ministerio y su misión. Es como un cuerpo mismo del ser humano. ¿Quién podría decirle al dedo, a la pierna, no te necesito, ¿no? Entonces algunos estaremos llamados para hacer alguna función y otros para otra. Diferentes congregaciones igual, así como el cuerpo tiene diferentes funciones. Por eso puse aquí un ejemplo del cuerpo, en que cada uno tiene muchas partes, pero no deja de ser el mismo cuerpo, ¿no? Y el vivir en comunidad, por lo tanto, es importante, amándonos los unos a los otros, ¿sí? Eso, por ejemplo, vamos a referir en 1 Corintios 12, 14 al 26, que dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estamos hablando de la iglesia misma. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. O sea, dijera, pucha, el pie, yo no soy mano, por eso no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. ¿Será?
No ve. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso es que hay muchos ministerios que van dando en las iglesias, el de restauración. En la misma iglesia algunos les ha dado profecía, algunos les ha dado evangelismo, algunos son pastores, profetas, apóstoles, porque todos somos el mismo cuerpo. Sí, y cada quien tiene, otros tienen el don de milagros, y todos nos complementamos entre sí y juntos hacemos el cuerpo, lo que es la iglesia. Leeremos el verso 20 y 23 también, en el que dice: pero ahora no son muchos los miembros, pero el cuerpo es pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Sí? Hay muchas partes en el cuerpo, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Sí? Y es verdad, ¿no? Nosotros estamos cuidando más la parte física, no sé, el rostro, muchas cosas que nosotros le damos cierto valor. Igual es la iglesia. No podemos menospreciar ninguna parte y a ningún miembro, porque somos uno y cada quien nos complementamos y somos necesarios, porque Dios nos dio los dones, los ministerios como Él quiso, no como nosotros queremos. ¿Sí? Sigamos por favor compartiendo, porque esta palabra es tan hermosa y está tan clara descrita. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. ¿De qué dice? ¿Se preocupen de alguno? No, se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué lindo, qué maravilloso. O sea que cuando nos duele la mano, nos hacemos algún daño, no le duele solo la mano, ¿no? Sí, que todo el cuerpo se siente de él. Y cuando hay algo bueno por algún miembro del cuerpo, todos nos alegramos. ¿Sí? Amén. Bien. Vamos a ver un poquito de una acción apostólica con referencia al interior del cuerpo y al exterior del cuerpo. ¿Sí? En Colosenses podemos ver un poco de esto. Indica en Colosenses el capítulo 1, versículo 24 al 29, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿La iglesia es una? No, somos todos nosotros. No es solo una congregación, es una solamente la iglesia, hablando de unidad. Pero no quiere decir que una sola congregación es la iglesia del Señor. Aquí dice claramente que dice que Cristo, aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a los santos, a todos nosotros. ¿Sí? Antes no se podía notar esto, pero Dios en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, nos muestra que somos uno solamente, y debemos de aprender a entender la iglesia. Amados hermanos, leamos un poquito más de esto. ¿A quién es Dios?
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. ¿Sí? Ahora, en el interior del cuerpo, ¿no? Estamos viendo de que toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? En Efesios 1, del 16 al 19, podemos observar que indica: no ceso de dar gracias por vosotros, hablando de otros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creamos según la operación del poder de su fuerza. Entonces es importante que nosotros amemos el cuerpo de Cristo. Y un ejemplo muy claro de esto es como, ¿se acuerdan de José de Arimatea? ¿Quién era José de Arimatea? El hombre que pidió permiso, rogó prácticamente a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Y Pilato le concedió. Entonces él vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? El que antes había visitado a Jesús. Entonces, ¿ellos qué trajeron? Un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos a grandes personalidades. Entonces él es un ejemplo de cómo debemos cuidar el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cómo debemos de cuidarla? Debemos de luchar por ella, estar siempre juntos, alimentarnos, animarnos los unos a los otros. ¿Sí? Amén, hermanitos. Por eso es que tenemos como conclusión de esto la gran comisión, la que nosotros sabemos claramente que dice que vayamos por todo el mundo para predicar el evangelio y hagamos discípulos, y que estas señales nos sigan, que bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ellos puedan ser parte de la iglesia como lo somos nosotros, y hagamos esto hasta el fin del mundo, ¿no? Lucas 24 indica que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No dice a unos cuantos, dice a todos, ¿sí? Y en Juan 20 refleja que como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos poder, es porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Ahora, vamos a ver Filipenses 1, 15, 18 ya para ir terminando, porque dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, porque no quiere decir que todos los que anuncian a Cristo lo están haciendo sinceramente, porque pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor. Otras personas hablamos de Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por vedar, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Que la característica de todo esto es que anunciemos el evangelio para que la iglesia se amplíe. Y en el 1 Timoteo nosotros podemos ver lo que le dice Pablo, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Qué maravilloso! Columna y baluarte de la verdad, la iglesia de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué somos? Columna
y baluarte de la verdad. Bendito sea el Señor que nos permite conocer su palabra. Amados, les ruego que lean, que oren, que pidan revelación al Señor de todos estos versos para que cada vez seamos más unidos en el amor del Señor. Que Dios los bendiga, amados, y ha sido siempre un placer